síndrome, ya, porque da síntomas y también signos, ¿no? Entonces, comprometen las vías respiratorias superiores. Están causadas por varios virus, ¿ya? Entonces, en los últimos años, especialmente desde que se extendió el uso del PCR para detectar los patógenos víricos, aumenta el reconocimiento de la morbilidad que se asocia a los virus del resfriado y a las complicaciones de esta enfermedad, ¿ya? Esa es la definición. Vamos a ver con el texto. Ahí está el grupo de virus. Hablamos del rinovirus, que alrededor de hay 100 tipos. El porcentaje de casos llega hasta el 50%. Coronavirus, 5 tipos, pero ahora ha incrementado más, ¿no? De 10 a 15% de casos, pero ahora es mucho más. Virus de la parainfluenza, 5 tipos. Virus del respiratorio sincicial, virus de la gripe, el adenovirus, metaneumovirus y otros virus como enterovirus o bocavirus. ¿Ya? Entonces, estos son el grupo de virus que van a encontrarse como etiología del resfriado común, ¿no? ¿Ya? Ahora vamos a ver cómo es la difusión. ¿Cómo se difunden los virus respiratorios? Por 3 formas. Aerosoles con partículas pequeñas, aerosoles con partículas grandes, contacto directo. Ya. De esto se ha hablado bastante, del contacto directo. Es por fomites contaminados. ¿Ya? Ustedes están hartos de escuchar eso que por contacto el coronavirus se transmite, ¿cierto? Que se llevan en la mano, que van a visitar y le dan la mano al abuelo y se infecta. ¿Entienden? Entonces ese mecanismo se llama contacto directo, ¿ya? Lo otro es con partículas pequeñas. Esas partículas pequeñas van a ir a lugares distantes, o sea, ya del paciente, para que infecte a un huésped sano, no tiene que ir por el aire, ¿no? Y estas partículas pequeñas pueden llegar a las vías respiratorias inferiores, ¿ya? Entonces, lo que causan problemas de neumonía, ¿ya? Las grandes partículas, estas son gotas, gotitas respiratorias, ¿no? Que van a ir en una distancia corta, ¿ya? ¿No? Entonces estamos hablando, por ejemplo, de 1 metro, ¿no? De distancia. ¿Ya? Y estas partículas generalmente se ubican ¿dónde? En las vías respiratorias superiores y no se depositan en las vías respiratorias inferiores. ¿Ya? Entonces de ahí ustedes tienen que agrupar aerosoles con partículas pequeñas, aerosoles con partículas grandes y contacto directo. Bien, sigamos. Independientemente del mecanismo de transmisión, el inicio de un resfriado común requiere de que el patógeno entre en contacto con el epitelio nasal y lo infecte, ¿ya? Entonces, contacto con el epitelio nasal y lo infecte. Bien. Hablemos de la inmunidad y factores que predisponen a la infección o la enfermedad. ¿Ya? La infección por virus respiratorios desencadena una respuesta inmunitaria adaptativa. Las infecciones por rinovirus, adenovirus dan lugar al desarrollo de inmunidad protectora específica de serotipo. ¿Qué quiere decir? Que el rinovirus o adenovirus ingresan a tu cuerpo y a causa de todo ese complejo con el antígeno anticuerpo, ¿ya? Entonces se da una inmunidad. Por eso que la gripe no te puede dar una gripe 2, 3 veces a la misma semana, sino te da después de días, meses o al próximo año, ¿ya? Entonces, de esa manera se crea una inmunidad protectora, así es de serotipo. El objetivo de algunas de las intervenciones posibles para prevenir el resfriado común es mejorar o mantener la función inmunitaria inespecífica, ¿ya? Mantener o mejorar
la función inmunitaria inespecífica. Ojo, ya un organismo que está débil, un paciente que no come, paciente que ha bajado de peso, ¿ya? Es un paciente trasnochado, paciente que tiene una vida estresada, un paciente que tiene sus estilos de vida en la ruina, ¿no? Entonces, rápidamente puede coger este tipo de enfermedad. Mira, por más simple que sea, ¿no? ¿Ya? Es vulnerable, ¿ya? La patogenia. Entonces, la infección vírica del epitelio nasal puede asociarse a destrucción del recubrimiento epitelial. Entonces, la infección del epitelio nasal se ha asociado a una respuesta inflamatoria aguda, que se caracteriza por liberación de distintas citocinas inflamatorias, ¿ya? Infiltración de la mucosa por células inflamatorias. Entonces, las citocinas inflamatorias, por ejemplo, la interleuquina 1, 6, estamos hablando, ¿ya? De que estas citocinas van a activadas, ¿ya? Y van a haber infiltración en la mucosa por células inflamatorias. ¿Qué células inflamatorias podemos ver? A ver, el otro día hemos visto, o con ustedes, o con el otro grupo, es de los mastocitos, estamos hablando de la histamina, la bradiquinina, todo eso, ese es el complejo de las quininas. Estas van a estar dentro de la mucosa, ¿no? Y van a producir esto, ¿no? Un proceso inflamatorio. Ya, la obstrucción nasal y la rinitis son los síntomas más destacados del resfriado. ¿Por qué se congestiona la nariz? Porque obviamente hay un proceso de edema, de lo que hemos hablado, ¿no? Se edema, hay un edema. Entonces, de la microvasculatura, ¿no?, nasal, va a salir un líquido hacia el intersticio, ¿ya? Y esto produce edema y, por lo tanto, obstrucción nasal. Y si hay secreción, o sea, si hay aumento de la salida del líquido hacia el intersticio, por lo tanto va a vencer, ¿no?, las barreras de los epitelios y va a salir el líquido hacia afuera. Y por lo tanto se caracteriza por rinorrea, ¿no? Entonces son los síntomas destacados del resfriado. Parece que la respuesta inflamatoria nasal se asocia a un aumento del flujo sanguíneo local. Ojo, aumento del flujo sanguíneo en la parte de la mucosa nasal, el aumento de la permeabilidad vascular, del cual hemos hablado mucho, entonces, con filtración del suero en la mucosa nasal, y secreciones nasales también puede contribuir a la obstrucción nasal, ¿no? Entonces, como antes, hace unos 25 años, había escuchado en las aulas de médicas de la UNA, de un docente, que decía cómo la gripe puede vulnerar a un hombre de 1,80 m con 75 kilos y dejarlo en la cama, ¿no? Entonces, es cierto. Entonces, porque todas estas connotaciones y el resfriado común no puede producir una enfermedad, digamos, en unas horas, días, de acuerdo a su periodo de incubación, ya crear un cuadro clínico de esta naturaleza, ¿ya? Muy bien, seguimos. Ya, la transsudación del suero en las secreciones es un factor principal que contribuye a la rinorrea al principio del resfriado. Ojo, transsudación. O sea, esa secreción es un trasudado. ¿Por qué es trasudado? A ver, ¿recuerdan al derrame pleural? ¿Qué dicen? A ver, una mano. ¿Estás escuchando? Va a tener un bajo contenido de proteínas. Proteínas disminuidas es un trasudado. ¿Quién ha hablado? A ver. 8 oblitas, Ana Cecilia, doctor. 8 oblitas, ya. Entonces, el trasudado se caracteriza porque hay menos cantidad de proteínas. Muy bien. Muy bien, 8 oblitas. Ya, entonces quiere decir que está escuchando. Trasudado. Ya. Entonces, la contribución de las secreciones glandulares de la nariz a la rinorrea se vuelve más importante al final de la enfermedad.
sea, al final la enfermedad en sí ya va a haber la participación de las secreciones glandulares, ¿ya? Si hay glándulas a ese nivel, sí va a ser, ¿ya? Entonces, ya al final de la enfermedad, eso pasa, ¿no? 5 o 7 días, ¿no? Ahora, el dolor de garganta característico de los resfriados por rinovirus, estamos hablando de rinovirus, puede estar causado por la síntesis de la bradicinina como parte de la respuesta inflamatoria. Ya, a ver, ¿en qué mecanismo del dolor estaríamos hablando? A ver, ¿qué parte de la fase del dolor? A ver, una mano. Ay, a ver, otra mano. No hay nadie, todos están congelados. Y bueno, su nota, pues. No habrá nota hoy día 16. A ver, ¿estoy hablando solo o están los alumnos? A ver, no lo estoy viendo. Sí, estamos, doctor, estamos. Sí, Ya, pues, doctor, entonces estamos. contesten, Pablo, díganme, ¿por qué? ¿Por qué va a doler? ¿Por qué hay dolor de garganta? Ahí está la explicación, bien claro. Hay una inflamación, doctor. Ah, Doctor, sí. No, doctor, se debería porque la bradicina es un vasodilatador potente y eso produce una inflamación, lo que produce dolor. Ya. ¿Cómo te llamas? Béjar Velázquez. Ya, estás presente ya. Pero te has aproximado, ¿no? Pero la respuesta está todavía por ahí flotando. A ver, ¿quién es? Otra mano. Esta es, ya estamos terminando la unidad 1 y la unidad 2. Apreciaciones están muy escasos, ¿ah? No tengo apreciaciones acá. A ver, sigue. Si llamo la lista, ya después al final van a decir, no, que mi celular, que la red, que cualquier otra cosa de justificación las tienen, ¿ya? Pero bien, me quedo con los que están en el aula, ¿ya? A ver, otra mano. Doctor, Doctor, va a ser porque la bradicinina va a ser un potente vasodilatador y esto va a actuar a nivel tisular y va a hacer provocar el dolor a nivel de la garganta. Lo mismo que nada. A ver, ¿cómo te llamas? Espinosa Tito Jenny. Espinosa. doctor, Ya, doctor, otro. doctor, agregando a lo que dice mi compañera, de cuando va a haber una relajación del músculo liso vascular, doctor, de tal forma va a haber una estimulación de la liberación de las prostaglandinas. Mediante esta va a causar una inflamación y, y a causa de eso va a ocasionarse dolor, doctor. Dorsales, ¿no? Sí, Alex Futipa, doctor. Ya, ahora estoy con 4 alumnos. A ver, ¿qué dice Juan Manuel? ¿Está? ¿Está Juan Manuel? Ya, vamos a llamar. Laura Luz. Buenas tardes, doctor presente. Ya. A Doctor, ver, buenas, no me llamo Caria Pasa. ¿qué día pasa? Pues estoy haciendo aleatoriamente. A ver, ya vamos. Sí, doctor, la brasilina va a ser un potente vasodilatador que va a producir una inflamación, ¿no? Es un aumento de la permeabilidad vascular y va a producir también una despolarización. Ya, le voy a dar la respuesta, ¿ya? Hace 2 años San Marcos ha hecho el examen de admisión y eso se lo han puesto en el examen, ¿ya? Entonces, el dolor, para que se pueda sentir en el cerebro, hay 4 fases. Anoten eso, pues, por lo menos la marca de la una tendrá, pues, ¿ya? Ya, a ver, anoten eso. Anoten eso, a ver.
A ver, ya miren, las fases del dolor van a aprenderlo bien con esta figurita. Ya, primero es transducción. Ya, luego la segunda fase es conducción. La tercera fase del dolor es la modulación y la cuarta es la percepción. Ese es el último avance de lo que viene a ser el estudio de la fisiología, fisiopatología del dolor. Ojo, no porque el dolor está suelto, ya ahorita está integrado, ¿ya? Entonces, esto de las bradicininas, así como mencionó, las prostaglandinas son sustancias químicas que de pronto van a convertirse en un estímulo doloroso y luego empieza la conducción. Entonces, ahora anoten en su libro y quiero que ustedes sepan la fase del dolor. Entonces, la traducción es que cuando tiene que haber una injuria primero y puede haber una inflamación. Ojo, de eso ya todos me dominan. Dicen la inflamación, que las citocinas y X cosas. Ya, entonces, empezó la inflamación. Pero ya está la inflamación, entonces el dolor se hace una transducción de lo que viene a ser lo que se llama una sustancia química, va a pasar a ser un impulso nervioso, ¿ya? Entonces, ¿dónde se origina el dolor? En su primera fase. ¿Cómo se llama la primera fase del dolor? A ver, Karen, ¿está Karen? Stephanie. Presente, doctor. Ya, ¿cómo se llama la primera fase del dolor? Transducción. Transducción. Ahora todos a estudiar lo que es la transducción para que me digan por qué hay un dolor protopático, un dolor visceral, un dolor ya así protopático, de ahí ya van a diferenciarme, por favor, ¿ya? Entonces estamos hablando en la transducción. En la transducción ocurre esto, ¿no? Entonces hay síntesis de bradicinina y como parte de la respuesta inflamatoria. Y va a empezar la transducción, primera fase del dolor, ¿ya? Muy bien, entendible, todos, ¿ah? Entonces van a estar ya bien empapados de conocimiento a partir de lo que ahora es este tema del dolor de garganta, ¿ya? Ahora, características clínicas aparecen de 1 a 3 días después da la infección vírica. Entonces, 3 días después de la infección vírica, ¿ya? Entonces, el primer síntoma que se observa suele ser dolor de garganta, la irritación, como ya hemos hablado, seguido muy de cerca por obstrucción nasal y rinorrea. Entonces, la tos se asocia a aproximadamente el 30% de los resfriados y generalmente comienza después de que aparezcan los síntomas nasales. Ojo, ¿ah? Entonces, tiene que haber tos. No es que un paciente esté exento de la tos, ¿no? Entonces, 30% de los resfriados, ¿ya? Y generalmente comienza después de que aparezcan los síntomas nasales. Muy bien. Entonces, ahora, dentro de las características clínicas, también hablamos que el resfriado habitual dura aproximadamente una semana. Entonces, aunque el 25% de los casos dura 2 semanas, ojo, 2 semanas. Ya los hallazgos físicos del resfriado común se limitan a las vías superiores, vías respiratorias superiores. Entonces, la exploración de la cavidad nasal puede revelar inflamación y eritema de los cornetes, aunque este hallazgo es inespecífico y tiene una utilidad diagnóstica limitada. Entonces, hay que hacer exploración de la fosa nasal. ¿Y cómo lo hace usted? A ver, le tapa una fosa nasal y la otra está obstruida, ¿no? Entonces, congestiva. Se pone fosa nasal congestiva. ¿Ya? Entonces, estamos viendo que hay una inflamación y eritema de los cornets. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a ver, esta es una fotito, ya, que hay que hacer con el tratamiento, ¿no? Tratamiento, la mayoría son sintomáticos, en el resfriado común. En la obstrucción nasal, usar fármacos adrenérgicos tópicos, ¿no? O también fármacos adrenérgicos orales. ¿Ya? ¿Por qué usamos adrenérgicos? Por ejemplo, uno de ellos se usa la pseudoefedrina, ¿cierto? Entonces usamos ahí pseudoefedrina que están en tristán compuesto,
ya en lo que viene a ser los medicamentos que van a descongestionar, ¿ya? Entonces, vamos a hablar que la rinorrea, para que se disminuya, usamos antihistamínicos de primera generación. Ya, entonces estamos hablando de clorfenamina o loratadina, 10 miligramos, clorfenamina de 2 o 4 miligramos, vía oral, ya sea, o en inyectables también se usa, pero la vía oral va bien, ¿no? El bromuro de ipratropio, ¿ya? El bromuro de ipratropio es un anticolinérgico, ¿ya? Y que va a tener acción sobre el parasimpático, o sea, sus acciones son muscarínicas, ¿ya? Entonces, se puede usar el bromuro de ipratropio en inhaladores, ¿ya? Entonces, 2 PAPs cada 8 horas, ¿ya? Sí se puede usar, pero su acción en la rinorrea, bueno, va a ser un 10 a 15%, pero sí puede sinergizar con los que están con los adrenérgicos tópicos orales, ¿ya? En los estornudos se puede usar antihistamínicos también, como loratadina 10 miligramos, 1 o 2 dosis al día, ¿ya? Bueno, para el dolor, aquí van los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos. ¿Para qué sirven estos? Para disminuir las prostaglandinas. Ojo, las prostaglandinas están aumentadas en la inflamación y van a estar produciendo la primera fase del dolor, la transducción. Ojo, la transducción. Entonces, para la tos, antihistamínicos de primera generación o usamos broncodilatadores también como salbutamol. Ya, el salbutamol, obviamente su acción es ¿sobre qué? Sobre los receptores beta-adrenérgicos del músculo liso, van a hacer una dilatación, ¿ya? Entonces, esa es la forma de tratar un resfriado común, ¿ya? Entonces, tener cuenta de que sí se debe dar medicamentos y de acuerdo a cada síntoma que tiene el paciente, ¿ya? Entonces, con esto hemos revisado el resfriado común y ahí nos vamos rápidamente a la influenza, ¿ya? Entonces, hablamos de la influenza. Ya, a ver. Ya, vamos a ver ahora en su texto. Ya están viendo la diapositiva todavía, ¿no? Doctor, no, aún todavía no. Se ve solo pantalla negra. Ya, pantalla negra. Vamos a subir la diapositiva. Vamos a dejar de presentar, ya, ahora sí. Ya, ahora sí, ¿ya? Entonces, así como en su texto van a leer el resfriado común, está en ese capítulo o en esa página, ya la influenza también, ¿ya? Entonces vamos a hacer unos pincelazos de la influenza, lo que tenemos que saber, ¿no? Entonces, esta era una epidemia ya que se produjo por décadas, ya, y la última
que se producía en el año 2009, ¿no? Se arrastró hasta 2013. Ya en donde en Lima, o menos en provincias, en Lima se han dado todos con un barbijo, N95, todos. Entonces llegué ese año a 2013, a estar en el 2 de mayo, todos usábamos barbijo, ¿no? Entonces en Puno nadie usaba barbijo, era raro, pero ahora el barbijo ya está para dormir o estar en todo sitio el barbijo, ¿no? Ya, muy bien. Entonces el virus de la influenza está en la familia Orthomyxoviridae, ¿ya? Entonces es un genoma ARN monocatenario segmentado. Ojo, ya hemos dicho que es un virus ARN, ¿ya? Donde se va a replicar en el citoplasma, ¿ya? Que más como característica es monocatenario segmentado. Clasificación, hay tipos A, B y C en función de su nucleoproteína, ¿ya? Entonces los subtipos A se determinan según la actividad de la hemaglutinina. Esto. Entonces la hemaglutinina aquí viene a ser la H. Ya, esa proteína va a ser, junto con la neuroamidasa, que es como sigla NA, ¿no? Son glucoproteínas de la envoltura. ¿Dónde están? En la envoltura. Ya, entonces, por eso se caracteriza este virus de la influenza por poseer estas glucoproteínas llamadas hemaglutinina y la neuraminidasa. Entonces, la hemaglutinina se ha clasificado hasta hace poco, ¿no? En números del 1 al 15, ya creo que se conocen más, como 16, 17 y otros, ya subtipos. Ahora, la neuroamidasa N, estamos hablando de la 1 hasta la 9. Ya, entonces esto también se está clasificando todavía otras nuevas, ¿ya? Entonces, virus de la influenza tipo A, B y C, vamos a repasar, ¿ya? Entonces, el tipo A es moderada a severa su enfermedad, afecta a todos los grupos de edad, humanos y otros animales, y es la responsable de las epidemias y pandemias, el tipo A. El tipo B es de leve a moderada, ¿no? Su enfermedad afecta principalmente a niños, solo humanos, no animales, ¿ya? Y el tipo C es raro, se reporte en humanos, no produce epidemias. Entonces, más vamos a hablar de del tipo A, ¿no? Entonces, ahora el virus de la influenza o de la gripe, ¿ya? Entonces, es una enfermedad viral respiratoria, contagiosa, de leve a severa, puede causar letalidad, ¿no? en organismos comprometidos. Entonces, produce complicaciones como otitis, sinusitis, empeoramiento de las enfermedades crónicas, de los diabéticos, hipertensos, nefrópatas, ¿no? Entonces, también produce neumonía y muerte, ¿ya? Entonces, en esa categoría van las complicaciones. Bueno, cada año entre 40.880 a 160.270 personas mueren de enfermedades asociadas a influenza a lo largo de las Américas. Esos son datos, ¿no? Que se han reportado, ¿no? En Atlanta, en la CCD, en mayo de 2014, ¿ya? La cantidad es apreciable, obviamente, ¿no? Ahora, el virus de la influenza, podemos hablar de la influenza A y B, causan enfermedad en humanos, ¿no? Entonces, el virus de la influenza A son los responsables de la influenza estacional. Entonces, hablamos del H3N2, H1N1, el cual hemos hablado bastante, el H1N1, hasta el 2015, ¿ya? El H1N1P, y ocasionalmente causan pandemias como este.
el H1N1P, en el año 2009, del cual hemos mencionado. Causó una pandemia, ¿ya? Entonces, los virus A y B de influenza tienen dos proteínas importantes en su superficie que son utilizadas para caracterizar el virus. La hemaglutinina, con siglas HA, y la neuraminidasa NA. Neuraminidasa NA. ¿Ya? Entonces, la hemaglutinina, que son 15 subtipos, ya está, y la neuraminidasa, que son 9, ¿ya? Entonces, estos en su componente, su envoltura del virus. ¿Ya? Entonces, el virus de la influenza está bajo constante evolución antigénica. Entonces, de ahí se habla el DRIP y el SHIP, ¿ya? Que verán su evolución antigénica. Hay nuevas variantes virales y tienen ventajas selectivas al ser solo parcialmente reconocidas por el sistema inmune. Ya, hay muchas variantes del virus de la influenza tipo A. ¿Ya? Entonces, ocasionalmente, emergencia de nuevo subtipo viral por reordenamiento de segmentos del RNA se va a producir. Entonces, nuevos para el sistema inmune. Entonces, si va a haber un reordenamiento de los segmentos del RNA, entonces nuestro sistema inmune no lo va a reconocer, lo va a tomar como nuevo. Entonces, de acá que las vacunas para influenza son evolutivas. No es que una vacuna va a estar para 5 años, no. Para cada año y para cada estación se producen vacunas. ¿Ya? Entonces, las modificaciones menores, que son en el ODRIP, modificaciones menores, ¿qué pasa acá? Hay acumulación de mutaciones que seleccionan cambios menores, principalmente en la HA, ya en la HA, fenómeno responsable de los brotes estacionales de influenza. Ya, entonces estamos hablando de la hemaglutinina. Entonces la hemaglutinina es la que está como modificaciones menores, o llamamos DRIP. ¿Ya? Ahora las modificaciones mayores o SHIP. Entonces, que son intercambios genéticos entre virus de diferentes hospederos, la mezcla. Entonces, este fenómeno es responsable de las pandemias. ¿Ya? Bueno, está escrita en el Neumology Journal Medical del 2010. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el que está con las modificaciones menores? La hemaglutinina. Y la mayor es, ya, es de la parte de la sección TREP, ya, hay un intercambio genético entre virus de diferentes hospederos. Bien. Entonces, vamos a ver la vigilancia epidemiológica. Vigilancia epidemiológica. La vigilancia epidemiológica, miren cómo está distribuido, ¿ya? Los reservorios entre lo que de la naturaleza y el reservorio humano. ¿Ya? Entonces estamos hablando
la vigilancia de circulación viral en humanos y en animales. Entonces, tenemos como reservorio en las aves y otras especies, como el porcino. Entonces, de ahí viene la gripe porcina, la gripe aviar, que han causado problemas con la afección en vías respiratorias en humanos, los reservorios humanos. ¿Ya? Vamos ahora a ver de acá los subtipos de la influenza A y especies afectadas, ¿no? Entonces aquí hablamos del H1, del hombre, las aves, el porcino, H2 y así. Vamos viendo el H3, ahí afecta a otros animales, el H4, H5. H6, H7 a otros animales. ¿Ya? Y vamos hasta el H17, 18 a los vampiros, los murciélagos. ¿Ya? Ahora, en la parte del N, la parte de la clasificación 1, N1, hombres, aves, porcinos, N2, similar, N3 son en aves, N4 aves, ya N6 aves, N7, N8, N9 humanos y aves, y también otros animales, y N10, N11 los murciélagos, ¿ya? Entonces, estos son los que van a llevar a entender lo que es la vigilancia epidemiológica. Entonces, el virus de la influenza interfase entre humano y animal. Entonces, el virus aviar pasa al hombre, el virus aviar humano, porcino, recombinado, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá está, ingresa el virus aviar, el virus porcino aviar y recombinado, y luego el hombre es el que se queda con las dos variedades de aves y porcinos. Ya, entonces hablamos de la pandemia de la influenza, sus características, el subtipo emergente de la influenza A en humanos. Hay poca o ninguna inmunidad en la población. Es transmitido fácilmente de persona a persona. El impacto varía en función de la transmisibilidad del virus y la severidad clínica de la enfermedad. ¿Ya? Los virus de la influenza A en cerdos causa síntomas respiratorios. Enfermedad leve o grave puede ser fatal. Endémico en cerdos. Entonces, su cero prevalencia es de 50 hasta 90%. Entonces, se ha descrito también que había un brote del H3N2D en julio-septiembre de 2012. Ya, entonces la edad mediana, ¿no? Entonces, 7 años, de 92% y menores de 18 años. Síntomas generales leves, hay 16 hospitalizaciones, 306 casos y una defunción. Ya, entonces limitada transmisión de persona a persona. Y un 93% visitaron feria agropecuaria, el 95% tuvieron contacto directo con animales. Ya, entonces la gripe porcina. Epidemiología asociada a casos humanos de la influenza, H5 y N1. Bueno, se han dado casos entre mayo a diciembre del 97 en Hong Kong, 18 casos, 6 muertes, ¿no? En el 2003, entre enero a febrero, en Hong Kong también 2 casos y un fallecido. Noviembre del 2013 al presente, se ha habido registrados 850 casos confirmados en 16 países. Y acá 449 defunciones, es el 50% de mortalidad que ha habido por neumocitis viral. Y el ARS, que
que es el síndrome de distrés respiratorio agudo, fallos en algunos órganos, y casos esporádicos en niños y adolescentes. Factores de riesgo quiere decir que el contacto directo con aves enfermas o fallecidas, ¿no? Haber visitado mercado de aves de corral vivas, algunos casos sin fuente de exposición identificada, haber demorado para acudir al hospital o tratamiento tardío. ¿Ya? Bueno, también se describe que la aparición de casos humanos infectados con influenza aviar A, el H7N9, entonces se escribe el 30 de marzo de 2013. En China se han reportado 3 casos en humanos infectados por influenza aviar A. No se habla del H7N9. 87, 27 años y 27 años de Shanghái, 35 años en Anhui. Son las edades de los que se han estudiado. Todos tenían enfermedad pulmonar severa. 2 fallecieron y uno estuvo en condición crítica. No se encontró ningún vínculo epidemiológico, ¿no? Entonces, en aves, la infección por virus H7N9 no presenta síntomas severos, ¿ya? Entonces, ahí están las regiones donde han aparecido el virus de la influenza aviar, ¿ya? Y la transmisión del virus de la influenza, bueno, es como una zoonosis con cada subtipo de influenza, ¿ya? Y es de preocupación, ¿ah? Son los subtipos H5, H7 y H9 son de gran preocupación por su frecuencia y o la severidad de la enfermedad. Entonces, estos son los temidos, ¿no? H5, H7 y H9. Normalmente ya estaban representados en esta gráfica el coronavirus, así como los paramyxovirus o el influenza virus. Muy bien, esta es la forma de transmisión directa y adaptación, ¿no? En las aves, de ahí va a los hombres y entre hombres se transmite. La transmisión intermedia de huéspedes intermedios y su adaptación. Entonces, huéspedes intermedios, la foca, aves, el porcino, ¿ya? Y acá hay una mezcla de todos. Todos van a ser afectados y llegan a alterar la salud del hombre. ¿Ya? Entonces, aquí un resumen de lo que estamos hablando en lo que es virus de la gripe también. Entonces, la vía de transmisión aérea, las gotitas y el contacto en la aérea, diseminación de partículas infecciosas de 5 o menos micras de diámetro. Ahí está la dimensión. ¿Ya? Esa es la transmisión aérea, de 5 o menos micras de diámetro. Y las gotitas es el contacto de las mucosas de la nariz, boca o conjuntivas con partículas infecciosas de más de 5 micras. Más de 5 micras las gotitas. ¿Ya? Y el contacto es contacto de piel a piel a través de objetos contaminados de un paciente infectado a un huésped susceptible. Entonces, son las vías de transmisión de la influenza. Mi aparato gotito, obviamente, es la prevención, uso de mascarilla, acá lavado de manos. El comportamiento de los aerosoles infecciosos en el aire quieto y vía de exposición. O sea, el tiempo en que pueden afectar, ¿ya? Y el promedio o la ruta de exposición. Ya, entonces, el diámetro es de 100, entonces, el tiempo que demora es 10 segundos, ¿ya? Y a menos tamaño, la partícula demora más, 17 minutos, ¿ya? Y el contacto debe ser directo, contacto directo con la piel o mucosas o membranas de las mucosas.
¿ya? Y algunos se depositan, dice, en la boca o en la nariz, cuando están de dimensiones de 10 micrómetros. Y si fuera de 6 a 10 micrómetros, varias horas demora en transmisión. Entonces, aquí están en la parte de los, se depositan en la nariz y en los pasajes aéreos, ¿no? Y si fuera de menos tamaño, mira, menos tamaño, muchas horas se necesita para la transmisión, ¿ya? Entonces, a muchas horas que requiere para la transmisión, esas partículas sí van a llegar a los pulmones, llegan a los pulmones, ¿no? Mediante el aire. Las partículas pequeñas sí van a entrar hasta los pulmones. Lo que hemos dicho en la parte del resfriado. Bueno, acá hay diferencias entre transmisión por gotitas y transmisión por vía aérea, las gotitas y los aerosoles. Ya, gotitas, transmisión dentro de un diámetro, dentro de 1 metro en relación a la fuente, ¿no? 1 metro. Relativamente de gran número de microorganismos en el inóculo, acceso a sitios vulnerables, donde a las membranas mucosas de los ojos, la nariz, la boca. Las gotitas, hablamos de las gotitas, esto, ¿ya? Obviamente también esta idea lo van a tocar con lo que viene a ser el coronavirus, ¿ya? Porque se afectan, ¿no? Membranas mucosas de ojos, nariz y boca, ¿ya? Es porque están en esta forma de gotitas. Entonces la higiene de manos puede ser efectiva en este caso, ya, el lavado de manos. Aerosoles, la transmisión es mayor a 1 metro, desde el volumen respiratorio es compartido, relativamente pequeño el número de microorganismos en el inóculo y el acceso a sitios vulnerables, donde los alvéolos, en el caso de la tuberculosis, son aerosoles. Y la higiene de manos no es efectiva en su prevención. Acá el lavado de manos no. Tiene que ser uso de N95, mascarillas. ¿Ya? Entonces, la transmisión del virus de la influenza, se concentra a los subtipos de virus de influenza H1N1, H2N2 o H3N2, pueden transmitirse por gotitas y por vía aérea en humanos y otros mamíferos, tal cual se ha observado en las pandemias, brotes en animales y en laboratorio utilizando modelos animales, ¿ya? Entonces, para la transmisión aérea de estos subtipos del virus ha sido crucial los cambios en la especificidad de los receptores determinados por la hemaglutinina. Esta es la que cambia, y la actividad de la polimerasa. Así se transmite el virus de la influenza. Bueno, en la infección por influenza hablamos del periodo de incubación de 1 a 3 días. ¿Cómo se transmite? Por gotitas. O hay procedimientos con generación de aerosoles y por contaminación de fomites. Entonces, el cuadro de inicio es abrupto, fiebre, tos, orinofagia, cefalea, mialgias, ya, y compromiso general, compromiso del estado general, polipnea. Fíjense ya, 30 más respiraciones y vean que este cuadro está causado por virus. Entonces, el cuadro autolimitado, los síntomas duran aproximadamente 5 a 7 días. ¿Ya? Entonces, la excreción viral prolongada en inmunodeprimidos es de 7 a 10 días y en niños hasta de 2 semanas. Complicaciones respiratorias y extrarrespiratorias las hay. Sobre todo su afección del epitelio bronquial, ¿no? La descamación, denudación del epitelio. Entonces, esto es una mucosa normal, es una exposición de 3 días y esta es una exposición a los 7 días. Ya, entonces ahí estamos viendo cómo la morfología de la mucosa se altera bastante. ¿Ya? Entonces, la influenza no complicada, o la influenza como infección respiratoria aguda grave, no hay presencia de factores de riesgo, sobre todo los ancianos. Los ancianos van a hacer la enfermedad
severa, o sea, va a ser un IRAC, una infección respiratoria aguda grave. Seguimos hablando de la influencia no complicada. Inicios son bruscos de los síntomas con fiebre, tos, odinofagia, cefalea, mialgia, compromiso del estado, anorexia, descarga nasal. Duración de los síntomas alrededor de 4 a 5 días. O sea, en la mayoría de los casos la recuperación es espontánea, como dijimos. Ya, ahora la influenza grave, hay factores de riesgo, extremos de la vida, portadores de enfermedades crónicas, inmunodeprimidos, embarazadas, obesos mórbidos. Ya, en esta población tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? De que la influenza puede causar mortalidad. Ya ahora condiciones de riesgo para enfermedad respiratoria aguda grave en el adulto, de acuerdo a una guía práctica clínica de prevención y manejo clínico de casos de influenza 2014, están las embarazadas, el EPOC, que hemos hablado en las primeras clases, asma moderado severo, insuficiencia cardíaca, ya daño pulmonar crónico como bronquitis o fibrosis pulmonar. También hemos hablado de estos cuadros, ¿ya? Inmunodepresión, diabetes mellitus, obesidad mórbida, inicio de masa corporal mayor a 40, daño hepático crónico, insuficiencia renal crónica, daño neuromuscular, adultos mayores. Daño neuromuscular, lo que ves puede ser ELA, ¿no? Y a complicaciones de nebulización frecuentemente dan neumonía viral, con este comportamiento en las placas. Insuficiencia respiratoria, el síndrome de disperso respiratorio agudo, neumonía bacteriana secundaria. Son las complicaciones en influenza. ¿Ya? Entonces hay otras complicaciones menos frecuentes porque nos dan rhabdomiolisis, a afectación de los músculos, miocarditis, pericarditis, síndrome de Reye asociado al uso de aspirina, alteración de conciencia, como letargia, del delirio, convulsiones pararrespiratorio. ¿Ya? Entonces, el amonio elevado, líquido cefalorraquídeo normal. Puede también darnos el síndrome de Guillain-Barré, una radiculopatía, ¿no? Periférica. Encefalitis, que ya lo sabemos, es una encefalitis necrotizante. Encefalitis. Ustedes están estudiando lo que es encefalitis y van a encontrar que la influenza produce encefalitis necrotizante. Ya, el diagnóstico de la influenza es una muestra respiratoria obtenida con hisopado o aspirado y hacer PCR en tiempo real. Inmunofluorescencia directa e indirecta y el TESPAC es una técnica rápida. ¿Ya? Una vez que ya tenemos ya el hisopal o aspirado, se hace estas técnicas de diagnóstico de la influenza, ya, y pasamos al tratamiento. Y había una guía del MINSA, el 2014, que se usa antivirales, cuáles inhibidores de la neuraminidasa, ¿ya? Inhibidores de la neuraminidasa. Se hace prevención con vacunas, antivirales, ¿ya? Precauciones para evitar la transmisión es etiqueta de la tos, precauciones de las gotitas, ¿ya? Entonces hay que clasificar a los pacientes con influenza y dejarlos, ¿no?, en cuidado. Entonces ellos tienen que estar protegidos y los sanos mucho más. ¿Ya? Entonces los antivirales inhibidores de la neuraminidasa, estamos hablando del oseltamivir y el zanamivir. Ya, incluso esto ha sido usado, digamos, en influenza, el oseltamivir va bien a 75 miligramos cada 12 horas por vía oral por 5 días. ¿Ya? Entonces, puede también autorizar la FDA a menores de 1 año, oseltamivir, y zanamivir está en zanamivir 5 miligramos cada 12 horas inhalatorio
por 5 días, desde los 7 años. ¿Ya? Entonces, estos van a ser inhibidores de la liberación de la neuraminidasa. Entonces, hasta acá hemos abarcado lo que viene a ser el tratamiento de la influenza, ¿ya? Entonces, ahí está la clasificación de los Celtamivir, de acuerdo al kilo peso, por vía oral, ¿ya? Y duración del tratamiento hasta 5 días, en todos los casos. Ya, dosificación de Celtamivir. Ahora está recomendado en pacientes ambulatorios con factores de riesgo de insuficiencia respiratoria aguda grave, IRAG, y en pacientes hospitalizados por influenza. Hay que dar un tratamiento antiviral. Entonces, ahora, en los estudios del oseltamivir en pacientes hospitalizados, se han hecho estudios observacionales que avalan su uso, especialmente en casos severos y en grupos de riesgos. Ya, el uso de disminuye el riesgo de muerte, ya, y estadía hospitalaria y requerimiento de oxígeno. Nuevamente, existe mayor impacto cuando el tratamiento es precoz. ¿Ya? El beneficio se mantiene en población de alta cobertura de vacunación. En los estudios se ha visto beneficio incluso hasta el 5 días post inicio de los síntomas. Ojo, ¿ya? Entonces se usa como antiviral oseltamivir. Ya por ahí también inhibidores de la neuraminidasa, principalmente alteraciones gastrointestinales, son efectos adversos, ¿no? Producen náuseas, vómitos, diarrea. Pueden algunos producir alergias. Ya, broncoespasmo. No, el broncoespasmo. Ya, entonces, estamos ya terminando casi nuestra presentación de hoy día. Ya. Entonces, hay que tener precauciones para reducir, ya, precauciones para reducir el riesgo de transmisión del virus respiratorio. ¿Qué objetivo es cumplir? Reducir el riesgo de aparición de casos nuevos, o sea, el control del brote. Reducir el riesgo de enfermar del equipo de salud. O sea, el equipo de salud tiene que estar cuidado, protegido. Las vacunas, a las haya vacunas. Las precauciones estándares, lavado de manos, siempre ver eso de lavado de manos. Precauciones adicionales por mecanismo de transmisión, eso de las gotas. Hay que etiquetar la tos. Etiqueta de la tos. Lavado de manos ya es componente esencial de la precaución, reduce significativamente la transmisión del virus. Ya, soluciones de alcohol gel que permiten mejorar la adherencia. Ya, y acceso a higienización de manos. Debe estar libres de polvo y o material orgánica. Ya, y así. Las precauciones de las gotitas es la habitación individual o en cohorte, solo el paciente en un cuarto. La misión es indicar habitación exclusiva y mascarilla quirúrgica al caso. ¿Ya? El puesto solo debe utilizarse mascarilla quirúrgica cuando el contacto con el caso es a 1 metro o menos. ¿Ya? Y se debe limitar movimientos y transportes de los casos. Si es necesario, el paciente deberá utilizar mascarilla quirúrgica. Ya de eso nosotros estamos muy empapados que usar, ¿no? La mascarilla quirúrgica o ya la otra N95. Y el mensaje final es que la influenza es causada de una infección respiratoria aguda grave y neumonía. Existen test moleculares que optimizan el diagnóstico, el PCR que hemos hablado, y a identificar a los pacientes con factores de riesgo de IRAG. ¿Ya? Terapia antiviral disponible y iniciar de forma oportuna en el paciente con sospecha de IRAG con influenza.
Vacuna contra la influenza es una de las mejores medidas de prevención, la vacuna. Medidas de precaución son efectivas para reducir la transmisión. Ojo. Y entonces ahora, ¿cómo se hace la nomenclatura de las cepas del virus de la influenza? Es con estas siglas, así se lee. Por ejemplo, tiene la A, viene a ser el tipo de virus A. Área geográfica donde se ha descubierto Victoria, ¿ya? El número de cepa es 210. El año de aislamiento, 2009. Y subtipo viral H3N2. Entonces, esta es como las formas de clasificación del virus de la influenza, ya con su registro. Bueno, ya ahí viene el desarrollo de las vacunas inactivas. Desde el año 45, la vacuna de virus complejo, del 68 virus fraccionados, el 76 vacunas de subunidades, el 97 ya vacunas de subunidades con adyuvante. Ya, esos son el desarrollo de las vacunas inactivas. Ya, entonces hemos llegado al final de la exposición de lo que es la influenza. Muy bien, alumnos. Deben tener preguntas de todo tipo, ya, pero ustedes ya saben cómo es la virología. Ya hemos hablado del frío común, la influenza. Seguiremos con rubiola, sarampión, agrupando así. Y continuaremos nuestras clases. A ver, el delegado dice, ¿cuándo va a continuar la siguiente clase?